Bueno, vamos a comenzar con la segunda guía de actividades que era de estadística. Vamos a empezar con el 3, el 2 dijimos que no porque era sobre un problema que no estaba puesto en la guía. Dice que se tomaron datos de cuánto calzan 34 alumnos de segundo año de la Escuela Manuel Belgrano. La información se muestra en el siguiente gráfico de barras. Sobre el eje vertical nos dice cantidad de chicos, entonces estos números me están indicando cuántos chicos cumplen con esa característica. Y acá en el eje horizontal vemos número de calzada, es decir, calza 35, 36 hasta el 42. Si nosotros miramos el gráfico, 35 calza un solo alumno, 36 calzan 2 alumnos y así vamos viendo cuántos calzan cada número. Ahora bien, si yo sumo todo lo que me da esto, debería darme de 34 estudiantes que son los encuestados. Vamos a ir a responder la pregunta A que dice cuántos chicos calzan 35. Si yo voy al gráfico me dice que un solo estudiante calza 35. ¿Y cuántos 38? Voy a mirar el 38. 8 estudiantes calzan 38. En el B dice, es cierto que la mayoría, y acá cuando hablamos de la mayoría tiene que ser más de la mitad, calza entre 37 y 40. Entonces lo que hay que hacer es sumar entre el 37 y el 40, perdón, ¿cuántos chicos hay? Y nos tiene que dar más de la mitad de 34. La mitad de 34 es 17, por lo tanto nos tiene que dar más de 17. Yo miro 37, hay 6 estudiantes, 38 dijimos que 8, 39 2 y 40 7. Por lo tanto, si yo sumo esos valores me da 23. ¿Supera la mitad? Sí. Entonces puedo decir que sí es cierto que la mayoría calza entre 37 y 40. ¿Estamos? En el B dice, ¿cuál es el número que calzan más chicos? Si yo miro la barra más alta, es el 38. Porque 8 estudiantes calzan 38. Entonces, el número que calzan más chicos es el número 38. Dice, ¿es cierto que 39 es el que calzan menos chicos? Y en 39 me marca 2. Pero hay uno más chico, que es el 35, que solo hay un estudiante. Por lo tanto, no es cierto. Ese número que calzan menos es 35. ¿Es cierto que la mitad de los chicos calza más que 38? Y más que 38 involucra, no lo considera el 38, el 39, 40, 41 y 42. Entonces, si yo sumo 2 calzan 39, los 7 que calzan 40, más los 5 que calzan 41, más los 3 que calzan 42, y me da 17. Eso es la mitad, no es más de la mitad. Por lo tanto, no es cierto que la mitad de los chicos calzan más que... no es cierto que la mayoría calza más que, pero sí es cierto porque acá me está diciendo la mitad solamente. Por lo tanto, es la mitad de 34. Sí es cierto. En el 4 muestra un gráfico que dice que en un club, en una escuela, dan natación, básquet, vóley y tenis. Y se realizó una encuesta y los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Completan la carpeta. Dice A, los chicos que prefieren básquet o natación, uno o el otro, es decir, los dos juntos.
tengo que ver, ¿suman más que los que prefieren tenis o vóley? Y acá yo sumé. Tenis y vóley me da 140. Porque vóley llega a 110 y tenis llega a 30. Entonces 140. Y después natación llega a 70 y básquet llega a 140. Entonces 70 y 140 son 210. Y dice, a mí me dio más los que entre natación o básquet. ¿Es cierto que los chicos que prefieren natación o básquet suman más? Sí, es cierto. Y acá es donde yo quiero ver esto. Ustedes me ponen sí es cierto solamente y yo quiero saber cómo descubrieron que es cierto. En el B dice, si se suman los que prefieren básquet, es decir, 140, con los que prefieren tenis, es decir, 30. Y acá yo lo sumé, 140 más 30 da 170. ¿Se obtiene más del 50% de los chicos? Y si me da 170, tengo que ver cuánto es el total de chicos. El total de chicos me lo pregunta en la C y es 350 en total. Entonces, 170 no es más de la mitad, ni la mitad tampoco. Está porque 170 dos veces me da 340. La mitad sería 175 y no llega a 175. En el C dice, ¿cuántos chicos fueron encuestados? Bueno, ya lo respondimos, sumamos todos en total y me da 350 chicos. ¿Qué porcentaje representan los chicos que prefieren tenis? Entonces, yo sé que el 100% son 350. Los que prefieren tenis dijimos que eran 30. Hice la regla de 3 simple y me da que el 8,57% son los chicos que prefieren tenis. Ahora bien, vamos a la 5. Nos da una tabla y dice que esas son las alturas de 50 chicos de segundo año en la Escuela San Martín. Dice, Juan Manuel hizo un gráfico de barras que muestra cuántos chicos hay en cada altura, pero era muy difícil de leer. ¿Por qué te parece que ocurrió eso? Algunos me pusieron que las edades estaban desordenadas, que las alturas estaban desordenadas. Si yo las ordeno, me puede dar, pero es como me queda muy largo el gráfico de barras, porque imagínense, entre el 150, el número más chico es 146, si no me equivoco, es decir, 1,46 m, y el número más grande es 2 metros, casi 2,10 m. Entonces, si yo hago una tabla, tengo que hacer entre el 1,46 hasta el 2,10 cada uno. Y si no hay nada, tengo que poner 0, o sea, no graficar la barra. Entonces, como se acuerdan, este se llamaba décimo y este se llamaba centésimo. El centésimo ya me está diciendo que tengo 100 posibilidades. Ahora bien, acá estamos hablando de alturas. Imagínense, hay muy poquitas alturas que coinciden exactamente en el número. Algunas cambia el centésimo, por ejemplo 1,45, 1,46, 1,43. Cambian el centésimo, entonces es muy complicado de hacer un gráfico cuando hay números con coma y tan diversos así. Entonces es conveniente hacer esto que hizo Agustín. Dice, Agustín pensó en agrupar las alturas de a 10 centímetros y realizó este gráfico.
de barras. Completar la tabla de frecuencias aprovechando el gráfico de Agustín. Entonces, ¿qué dice Agustín? Que entre 1,40 m y 1,49 m son 4 chicos, fue contando. Entre 1,50 y 1,59 son 11 chicos. Entre 1,60 y 1,69 son 18 chicos. Entre 1,70 y 1,79 son 7 chicos. Entre 1,80 y 1,89 son 5 chicos. Entre 1,90 y 1,99 son 3 chicos. Y entre 2 metros y 2,9 m son 2 chicos. Y acá yo fui completando la frecuencia, es decir, acá dice lo que es la frecuencia, se llama frecuencia la cantidad de veces que se repite un valor. Es decir, la cantidad de personas que cumplen con esta característica. En este caso, hay 4 personas que cumplen con la característica de medir entre 1,40 m y 1,49 m. Eso se llama frecuencia y lo podemos simbolizar así, con una F minúscula. Después me dice, si yo sumo esto, debería darme el total de encuestados que me dijo que eran 50. Y si yo sumo, sí da 50. Entonces, en la C pregunta. Hay muchos que fallaron acá y no sé si es porque no observaron bien. Dice, contesta las preguntas usando la información del gráfico o la tabla, que es lo mismo. ¿Cuántos chicos miden entre 1,5, es decir, 1,50 m y 1,69 m? 1,50 m, si yo miro, es este, porque acá no lo toma el 1,50 m. Entonces son 11 chicos y 1,69 m llega hasta acá, porque acá ya es 1,70 m. Y 18, entonces yo sumé 11 chicos más 18 chicos, son 29 chicos los que miden entre 1,50 y 1,69. Después dice, ¿cuántos miden 1,80 o más? Es decir, que al 1,80 lo toma. Entonces voy a sumar esta información y esta información. Es decir, 5 más 3 son 8, más 2 son 10. Por lo tanto, 2 estudiantes miden 1,80 o más. ¿Cuántos miden menos de 1,70? Y menos de 1,70 es que es hasta este, porque este ya mide 1,70 o más. Entonces voy a sumar los 3 primeros valores. Es decir, 4 más 11 más 18. Y si yo sumo eso me da 33. Y me dice después, ¿son la mayoría? Primero tenemos que ver cuánto sería la mayoría. A mí me dice que hay un total de 50 estudiantes encuestados. Entonces, la mitad es 25. Y para que sean la mayoría deberían ser 26 o más. Y si yo miro acá, me dio 33. Por lo tanto, sí es la mayoría, ya que superan más de la mitad, o 26 o más. Y acá le muestra, bueno, nosotros no puse el ejemplo de gráficos circulares, pero son esos gráficos de torta, también conocidos, que no se hacen así de fácil como lo estoy haciendo yo, pero indican cantidades igual que el gráfico de barras. ¿Cuál es la diferencia? Y lo vamos a ver cuando volvamos a clases, es que este gráfico en general se usa para cuando esta información son números. En cambio, cuando yo tengo esta variable y esta variable que son números, es conveniente este tipo de gráfico de barras. Cuando yo tengo, por ejemplo, una variable es números porque me dice la cantidad de personas que,
pero la otra variable es una variable conocida estadísticamente como variable cualitativa, es decir, esta es una variable cuantitativa porque lo que varían o esas características que cumplen son numéricas, en este caso la altura. Cuando yo tengo una variable cualitativa, hablo de cualidad. Por ejemplo, si sos femenino o masculino, si te gusta artística, música, matemática, lengua, eso son cualidades, o sea, no son variables numéricas, son características. Entonces, cuando tengo ese tipo de variables conocidas como cualitativas de cualidad, se usa este gráfico circular. Cuando nosotros volvamos al aula vamos a usar un programa que ustedes ya conocen, que es Excel, que ayuda a graficar solo con una tabla de valores, ya puede graficar lo que nosotros querramos. Podemos hacer un gráfico de barra, un gráfico de torta o un histograma. Bien, vamos a ir a la 6 y dice que se midió la altura de los chicos de tercer año y luego se hizo un gráfico, y lo mismo con la de segundo año. Yo lo pinté de dos colores, como mi impresora imprime en blanco y negro. Dice, los chicos de segundo año dicen que este gráfico muestra que ellos son más altos que los de tercero. ¿Qué opinan de esta afirmación? Y acá yo miro, hay más cantidad de chicos, o sea, son más chicos en segundo año porque siempre superan, pero no puedo decir que sean más altos. ¿Por qué? Porque eso depende de la cantidad de estudiantes que sean. Y si lo llevamos a porcentaje, a mayor cantidad de estudiantes, más alto va a ser el porcentaje, pero a menor cantidad de estudiantes va a ser más chico. Ahora, en general, pero si yo pido que esos estudiantes cumplan unas características, puede ser que sea al revés. Porque si bien tengo 12 en los dos casos, pero ese 12 son 12 chicos de 50 y en el otro son 12 chicos de 24. Entonces, en el 12 chicos de 24 es la mitad, es el 50%, y en el otro no llega. Entonces, todo es dependiendo del total de estudiantes. No puedo afirmar eso. Lo que puedo afirmar con este cuadro es que hay más cantidad de estudiantes en segundo año, por ejemplo, porque siempre hay más cantidad de chicos del amarillo. Pero no puedo decir nada respecto de la altura, por ahora. O sea, solo mirando el gráfico. Después dice, usen los datos del gráfico y la tabla para decidir si estas afirmaciones, este gráfico corresponde a la actividad 5. ¿Son verdaderas o falsas o no hay suficientes datos para responder? Justifíquenlo. Si se tienen en cuenta los alumnos que miden 1,80 o más, ¿hay más que en tercero que en segundo? 1,80 o más. Acá, acá y acá. Y si yo miro en segundo, tengo 5, 3 y 2, suman 10. Y en tercero tengo 4, 2 y 2, suman 8. Entonces, no es cierto porque hay más chicos en segundo que en tercero que calzan 1,80 o más. Si vamos a la segunda afirmación o la segunda oración, dice, el porcentaje de alumnos que mide 1,80 o más es mayor en segundo año que en tercero. 1,80 o más, o sea, uso estos valores, el 10 y el 8. El tema es que yo no sé cuántos chicos hay en segundo y cuántos chicos hay en tercero para que sea mi 100%. Entonces, sumé los amarillos y sumé los verdes y llegué a ¿qué?
El 100% de segundo año son 50 chicos. Entonces 10 chicos, hice la regla de 3 y me da que es el 20%. Y después me dice que yo calculé, sumé cuántos verdes había y llegué a que hay 32 chicos en tercer año. Entonces 100% es 32, 8 estudiantes representan el 16%. Entonces es verdadero que es mayor. Ahora bien, dice, en segundo año la mayoría de los alumnos mide 1,70 o más. Segundo año, es decir, los primeros. 1,70 desde acá para allá. Tengo que sumar todos. Entonces, no me acuerdo dónde lo hice. Acá sumé los 50 estudiantes y dice el porcentaje de alumnos que mide 1,70 o más. Si yo miro 1,70 o más, el primero llega a 7, entonces yo sumé 7 más 5 más 3 más 2 son 17 chicos. Entonces, para que sea la mayoría tiene que ser más de 25, es decir, 26 o más. Entonces, no es cierto. ¿Está? ¿Por qué? Porque me dice que de segundo año la mayoría de los estudiantes mide 1,70 o más. Y si yo miro los amarillos, esto más esto más esto más esto, no me da más de la mitad porque estos 3 son los más altos. Entonces no me va a dar más esta suma que esta suma, ¿se entiende? Pero una forma de calcularlo es así. Después dice, en tercer año la mayoría de los estudiantes mide 1,70 o más. Y acá yo hice 3 más 15, sumé que hay en total 32 estudiantes. Y 1,70 o más hay 6 más 4 más 2 más 2 que me da 14. ¿Está? Entonces, si yo dice la mayoría de los estudiantes mide 1,70 o más y la mitad de 32 es 16 y esto no supera el 16, es decir, 17. No es la mayoría, por lo tanto es falso. Y en el último dice, escriban 2 afirmaciones, que muy poca gente hizo esto. Que se puedan deducir de la tabla de frecuencias y porcentajes. Entonces, les pido que ustedes escriban información que les pueda brindar. Acá yo hice un cálculo para que ustedes vean. 17 y 14, el 100% son 50 en segundo año. 17 representan el 34%. Estoy hablando de los que miden 1,70 o más. Y en tercero, de 32, 14 miden eso. Y fíjense acá, el porcentaje me da que es mayor. Entonces, ¿qué puedo decir? Que que miden 1,70 o más, o que es más alto, tercer año puedo decir, porque es mayor el porcentaje. Y acá está lo que yo les decía en la A, que todo depende de la cantidad de el total. Obviamente también depende de la cantidad de chicos que haya con esa condición. Pero no puedo decir simplemente viendo el 17 y viendo el 14 que son más altos los de segundo, porque en realidad
hay más cantidad, pero son mucho más cantidad de estudiantes que en tercero. Y eso es un poco para aclarar la respuesta A. Ahora bien, acá tengo, y quiero explicar nuevamente las frecuencias. Cuando hablamos de frecuencias relativas, dijimos que lo íbamos a llamar F, la frecuencia sola. En algunos libros aparece como frecuencia absoluta también. Y esta frecuencia relativa la vamos a llamar FR, que es la fracción, y yo recomiendo usar el número con coma porque después lo llevamos a porcentaje. Y ese número con coma a porcentaje es 12,5 o, en este caso, el 10%. Entonces, la frecuencia relativa es la cantidad que da la división o la fracción escrita de las personas que cumplen esa condición, es decir, el número de frecuencias, del total de encuestados o del total de datos. Entonces, acá tengo 4 y si en tercer año había 32 chicos, digo que 4 de 32 miden entre 1,80 y 1,89. Y después digo que 5 de 50, que eran los de segundo, miden entre 1,80 y 1,89. Y si saco el porcentaje, me queda que el 12,5% mide entre 1,80 y 1,89 de tercer año y que el 10% miden entre 1,80 y 1,89 de los estudiantes de segundo año. Eso es la frecuencia porcentual y la vamos a llamar FP, frecuencia porcentual. Y acá, que muy pocos lo hicieron, en esta actividad era en base al gráfico de la actividad 3, es decir, el primer gráfico que vimos, y dice, yo acá arriba me anoté las que serían las frecuencias. ¿Cuántos chicos calzan 35? 1. ¿Cuántos calzan 36? 2. ¿Cuántos calzan 37? 6. Y en total recordé que eran 34 estudiantes. Entonces hice 1 dividido 34, 2 dividido 34, 6 dividido 34 y así fui redondeando. Hay que ir redondeando esto para que me dé 1. Y recomiendo usar 2 decimales, solamente 2. Esto es 29, puede pasar a 3 o quedar como está. Lo que tienen que controlar es que no me exceda. Si yo redondeo siempre para arriba o siempre para abajo, puede pasar que, como a mí me pasó en este caso, que no dé 1 la suma de las frecuencias o que no dé exactamente el 100% la frecuencia porcentual. Entonces, esto tienen que ir viendo cómo redondear para que les dé 1 o para que les dé 100. Pueden hacer todos y después, bueno, ven, les da 99. Le falta un 1%, entonces redondean a 3, por ejemplo, y ya queda redondeado. Eso es como quieran ustedes y si no lo dejan así y no hay ningún problema en que no dé el 100% o no dé 1. A mí me importa que el 100% dé 100%. Así que si no redondean esto no me importa que redondeen el porcentaje. Entonces, si yo hago estas divisiones me da 0,029, 58, 176, 235, 0,58, 205, 147 y 0,88. Recordemos que la frecuencia es siempre 0, ¿por qué? Porque acá el numerador es más chico que el denominador y recordemos que siempre la división va a ser 0, para que este sea más grande. Por lo tanto, si paso a porcentaje, corro 2 lugares la coma. 2,9, 5,8, 17,6 y así cada uno. Y acá completé
en base a las frecuencias relativas, es decir, el gráfico. Quiero que completen la frecuencia porcentual, que muy pocos lo hicieron, y que me escriban cualquier consulta. Les pido que corrijan y se autocorrijan las cosas que tenían mal, y que cualquier duda me escriben al grupo.